Víctor tenía 12 años, era solo un niño y se salvó de puro milagro. Pero lo vio todo. Cómo los hombres de Javier Delgado y de Hernando Pizarro León Gómez colgaron como hamacas a la gente y se mecían sobre ellos y luego los degollaban. Todos los días mataban de 8 a 10 personas y eso duró casi 4 meses. 120 días de horror que todavía no puede olvidar. La nena Arrazola desenterró el dolor de los únicos y pocos sobrevivientes y caminó sobre el páramo de Tacuelló, donde todavía hay miedo, porque como si nada hubiera pasado, la presencia de las FARC sigue intacta, como hace 30 años. A uno lo cogían de la mano, las 2 manos, lo amarraban así, y los 2 pies también, en forma de hamaca. Entonces lo amarraban de los palos, bueno, quedaban colgados. Y luego, pues ellos por burla, no sé en qué manera, ellos llegaban y se sentaban encima. Se sentaban encima donde esto un ratico quedaba, ya quería arrancarse, quedaba negro totalmente. Y lo mismo los pies. Y ya a la hora lo mataban. ¿Con un tiro? No, a punta de tortura lo ahorcaban. Nos decían que ellos habían escarbado muchas fosas, buscándome. Víctor Rivera lleva 29 años tratando de olvidar esas imágenes que con alguna frecuencia le vienen a su mente y aún hoy le arrugan el alma, le contraen el corazón. Fue de los pocos sobrevivientes de lo que el país en ese entonces conoció como la masacre de Tacuelló en Cauca, donde fueron asesinadas más de 170 personas en las estribaciones de la cordillera central, allí justo donde las nubes son bajitas y el páramo es alto, muy alto. Víctor Rivera tenía 12 años cuando el Frente Ricardo Franco de las FARC llegó a la playa cerca a Tacuelló, donde vivía con su familia. Los guerrilleros buscaban reclutas jovencitos para meterlos en sus filas. Ese día, un domingo de mercado, como lo recuerda Víctor, llegaron armados, con botas pantaneras y arrastrando una fila de 7 personas que iban amarradas una detrás de otra. Decían que eran los asesinos de un cura y que los habían capturado y que por eso iban atados. Víctor y el pueblo entero les creyeron a los guerrilleros, sin saber que esa escena era el presagio de la barbarie que estaba a punto de protagonizar el Frente Ricardo Franco. Lo mataban. Tampoco Víctor sabía que iba a ver cómo mutilaban cuerpos y cómo torturaban hasta la muerte. Me dijo, no, que a la mujer le habían rajado el estómago, le habían cortado los senos. La rajaron y le sacaron el bebé. Le sacaron el bebé, solamente por verla sufrir. En ese 1985, Víctor pensaba que los guerrilleros eran los justicieros y los salvadores. Se convirtió entonces en uno más del frente, dirigido por José Fedor Rey, conocido como Javier Delgado, y por Hernando Pizarro León Gómez, 2 guerrilleros de la FARC que gozaban de cierta simpatía ante los ojos de Manuel Marulanda Vélez y de Jacobo Arenas. Rey había sido de la JUCO, de la Juventud Comunista en los años 70, aunque luego dijeron que no militó con ellos. Aprendió de memoria la doctrina en el Partido Comunista y de allí saltó a los campamentos de la FARC. Hizo parte de una columna urbana en Bogotá y luego se fue a Caquetá. Eran épocas de crisis en la FARC y el grupo de Jaime Bateman ya se había distanciado de la cúpula de este grupo guerrillero para formar el M-19. Rey y Pizarro León Gómez siguieron el ejemplo y se atrincheraron en el Cauca, no sin antes robarse 1.200 millones de pesos y cerca de 300 hombres. Yo no había visto militares tan cobardes como estos que nos enviaron aquí al Frente Ricardo Franco. José Fedor Rey era un tipo que convencía, que generaba antipatías en un sector del Partido Comunista y elogios en buena parte de la guerrilla. Ajusticiamos a 164 es el total hasta ahora entre los detenidos. Algunos de ellos no los hemos fusilado. Su verbo era fácil y su discurso estaba más que aprendido. No en vano había pasado su adolescencia entre el materialismo, la lucha de clases y aprendiendo volúmenes enteros sobre la posesión de la tierra. Vestía de negro y usaba una boina china de medio lado. Por eso cuando sus hombres llegaron a la playa, el corregimiento donde vivía Víctor, no fue difícil convencerlo. Y no pasó un mes cuando descubrió con sus propios ojos y sintió en su piel el extremo de la crueldad y los límites mismos del dolor. Y que las palabras de José Fedor Rey o Javier Delgado se las iba llevando la brisa recia de estos páramos impenetrables. La gente comenzó a escuchar que gritaban gente, que pidiendo auxilio, que no me mate. Entonces la gente comenzó como a comentar eso. Pero no, yo no le presté atención. ¿Y usted no sabía lo que estaba pasando? No, yo no sabía nada de lo que estaba pasando.
Días más tarde lo Entonces, supo, ya llegaron y de qué manera. Todos declararon su participación en los organismos de inteligencia del Estado. Javier Delgado estaba convencido, al menos eso decía, que su frente había sido infiltrado por la inteligencia militar y que debía descubrir quién o quiénes eran sus enemigos. Y no vio otra opción que iniciar un ritual de sangre cada día. El comandante, que llamaba Javier Delgado, tenía una puñaleta y con eso cogía, a veces lo degollaba o lo rajaba, los intestinos, hacía cualquier cosa. Entonces, haciendo eso, los días tirando a la fosa. Pastor, ¿eso pasaba cada cuánto? No, eso todos los días, hasta que acabó el grupo. Todos los días mataban 8, 10. ¿Y cuál era la razón que ellos daban para matar a sus compañeros o matar a estas personas? ¿Qué decían ellos? ¿Por qué? Ellos decían era que todos los que estaban muriendo ahí eran infiltrados, trabajaban con la ley, eran los que le servían a la ley. Cuando la ley, el ejército pasaba por cerca por ahí de la vereda, eran los que estaban colaborando, dándole limonada. Esa era la razón de todos los que iban muriendo, que por eso era que lo mataban. Uno a uno iban muriendo y las fosas se expandían por toda la cordillera. Hacían las fosas, donde dejaban 10, 12. Y nos tocaba qué hacer por orden del comandante, pues tocaba qué hacer. La sangre del ser humano es tremendo, no nos dejaba tapar. Eso levantaba la tierra, levantaba, como que hubiera como que algo allá en el fondo con una fuerza, con una respiración. Entonces levantaba, la sangre subía. No me digas. Sí, entonces tocaba que, pues uno por orden tocaba que hacerlo, echarle piedra, raíces, tronco, ahí a la fosa para que no se fueran a salir, supuestamente. Hasta que le tocó el turno a Víctor. Lo amarraron y le dieron tantos golpes que prefiere no hablar mucho de eso. Tiene la mirada serena y su voz suena tranquila. Dice que no guarda rencor y que Dios sabrá perdonar. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Tal vez por eso se aferra a la Biblia y predica salmos y proverbios en su iglesia en Santander de Quilichao, en Cauca. Me llevan a donde está el comandante Javier Delgado y me ponen ahí al frente y Javier Delgado con insultos y todo eso. Me dice, bueno, usted nos va a decir la verdad. ¿Usted trabaja con el ejército o no? Yo le digo, no, yo no sé nada de eso. Comenzó a preguntarme. Y dijo, entonces él dice, si usted nos niega, usted ya sabe qué es lo que le va a pasar. Y si usted nos dice la verdad, hay una opción de que pronto lo podamos salvar por decir la verdad. Entonces él me preguntaba a mí que si era verdad que yo era uno de los que le atendía a la ley, al ejército cuando subía por allá. Entonces yo le decía que no, y cada vez que yo decía que no, pues era golpes que yo me ganaba. Uno de los hombres de confianza de Javier Delgado habló en su favor. Dijo que era un campesino y finalmente lo soltaron. Pero tuvo que quedarse 4 meses más cavando fosas y cargando municiones y fusiles y bultos de comida. Al final, de esos 300 guerrilleros solo quedaban 12. Y un día se levantó y vio que sus jefes estaban alistando para irse. Bueno, ellos se organizaron, los comandantes, por lo menos Javier Delgado, Hernando Pizarro, uno que llamaba Miguel, un negro, otro se llamaba Juancho, le decían allá. Entonces los 4 se organizaron, de civil, bien presentados, con corbata, y llegaron unas camionetas y se fueron. Y nos dejaron a nosotros allá. Así terminó esta odisea para Víctor Rivera. Pero la tragedia de Tacuello parece no tener fin. Hace unos 20 días el gobernador de Cauca anunció que se había encontrado otra fosa común en Jambalú y que probablemente sería con restos de personas asesinadas por Delgado y por su cómplice, Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro. Esas son las demencias de las revoluciones, entre comillas. Es lo que se presenta en las guerras. Unos comandantes guerrilleros desertaron con dineros de las FARC, creyeron que estaban infiltrados y pensaron que eliminando a todo el mundo podían descubrir si había realmente infiltrados o no y podían alzarse con un botín de dólares que entre ellos se escatimaron. Las guerras, cuando se degradan, como ha pasado con la nuestra,
tienen ese tipo de ejemplos tenebrosos, y este es uno de ellos. Una demencia. Es probable que esa sea la palabra para definir ese horror que aún hoy se siente en estas montañas, en esta cordillera inmensa. Y hoy, con casi 3 décadas de por medio, es imposible no sentir pánico en cada kilómetro, lleno de grafitis de la FARC, anunciando que este es su territorio, o al menos, eso es lo que pretenden. Fueron 7 horas de camino por esta carretera para llegar a Tacuelló. En todo este recorrido no hubo presencia de policía ni de ejército, pero sí de las FARC. Las vallas de homenaje a Alfonso Cano están cruzadas en la mitad de la carretera, a la vista de todo el mundo. Hace 20 días 2 indígenas Nasa, de aquí, de Cauca, intentaron quitar una de estas vallas y recibieron sendos balazos por parte de guerrilleros de la FARC. La Guardia Indígena reaccionó con todo el peso de su ley y los supuestos asesinos fueron condenados. Pero las vallas siguen colgadas en estos pueblos y el Frente Sexto de la FARC hace notar su presencia. Nadie habla y miran con desconfianza. Tacuelló no ha olvidado. Con la mirada nos van diciendo que la guerrilla está cerca y que es mejor salir antes de que caiga la noche. Es preferible seguir de largo y no parar. Pero no es fácil olvidar ni sacarse de la cabeza que hace 29 años Javier Delgado, quien luego fue asesinado en la cárcel de Palmira, y Hernando Pizarro, muerto también en Bogotá, llenaron estas montañas de gemidos de dolor, de gritos desesperados de medianoche y de restos que aún hoy no han sido encontrados. Tal vez ya poco importa si Javier Delgado era un infiltrado, o si la inteligencia militar le hablaba al oído, o si era un psicópata o un sádico. Lo que les importa por aquí es que no quieren más guerras ni más crímenes, y que la verdad sea una obligación para vivir en paz. El CTI de la Fiscalía está comprometido en levantar, así les toque desenterrar el páramo completo hasta encontrar el último muerto de Tacuelló. Una misión definitiva en medio de los diálogos de paz, porque ni la verdad ni los muertos pueden seguir bajo tierra.